Vamos a conocer hoy el caso del Vengador Anónimo, o también como se lo llama, el ojo por ojo, diente por diente. Es un caso policial bastante antiguo, no hay mucho material fotográfico, pero es una historia verdaderamente llamativa y apasionante. Voy a frenar en algunas ocasiones para aclarar porque hay versiones no confirmadas o que se encuentra información de que las cosas pasaron de una manera o de otra. Pero bueno, vale la pena para conocer el caso de Pablo Reinstein. Fue un joven que en 1975 fue secuestrado cuando estaba en un estacionamiento. ¿Quién era este chico? Era hijo del dueño del bar La Estrella. Emilio Reinstein era un empresario que le iba bastante bien. Entonces Miguel Ángel Casón, Luis Eliseo González y Alfredo Riciglioni decidieron secuestrar al joven. ¿Dónde ocurre todo esto? En la provincia de Santa Fe. En un principio, y de acuerdo con el plan fijado, debía ser un secuestro extorsivo común donde iban a pedir 1 millón de pesos y se iba a entregar a la víctima. Hasta ahí no iba a pasar nada raro. Pero el día en que se pactó la entrega del dinero, el padre de la víctima colocó el 1 millón de pesos en una bolsa de residuos y lo dejó donde los secuestradores le habían indicado, en un lote cerca de una villa miseria en Rosario. Todo se estaba dando según lo planificado, pero los delincuentes decidieron retirarse del lugar porque estaban obsesionados con que había policías vigilándolos. En realidad, nunca se había hecho la denuncia. ¿Y quienes aparecieron en escena? Unos cirujas que vieron que había cierto movimiento, fueron y se encontraron con tremendo botín. Más tarde, cuando los secuestradores llegaron, rastrillaron toda la zona y se sintieron engañados, por lo que volvieron al lugar donde estaba secuestrado el chico, que era una verdulería, con la decisión tomada de asesinarlo. Como lo hicieron con un tiro en la cabeza y otro en el corazón para rematarlo. Así terminaron con la vida de Pablo, que fue sepultado en el fondo de la verdulería y después cada uno de los delincuentes volvió a su vida normal como si nada hubiera pasado. Durante mucho tiempo se hicieron distintas averiguaciones e investigaciones, pero nunca se llegó a nada. Acá es donde hay que hacer la primera aclaración. Hay otra versión que dice que el chico se había intentado escapar y ahí lo habían baleado y que todo eso había ocurrido antes de la entrega del dinero. O sea, con el chico muerto habían proseguido con la negociación. Lo cierto es que había una víctima y que había recibido 2 disparos, uno en la cabeza y el otro en el corazón. También hay otra versión que dicen que Riciglioni era amigo de Pablo Reinstein y que él era el que lo había vendido. Bueno, versiones. Cómo se empieza a dilucidar lo que había pasado fue recién en 1978, 3 años después, cuando los responsables del hecho ya casi se habían olvidado de lo que había pasado, pero apareció un buchón dándole a la policía datos muy precisos. Ahí también hay otra versión que dice que en realidad habían rastreado un llamado que salía de un consultorio y de esa manera habían llegado a un pariente de Riciglioni. Bueno, lo cierto es que a partir de ahí se autorizó el allanamiento del lugar donde había ocurrido el hecho. Ya no funcionaba una verdulería, había simplemente una casa particular y sobre el lugar donde estaba enterrado el cuerpo, un coqueto living. ¿Qué pasó? Se procedió a hacer la excavación, 1 metro de profundidad, y se encontraron con el horror y el espanto. Un tiro en la frente, otro en el corazón, de arma calibre 22. Los 3 detenidos confesaron con lujo de detalles y fueron a cumplir su condena a la cárcel de Coronda. ¿Qué pasó con el dinero? Bueno, los cirujas lo utilizaron a su favor. En el barrio donde vivían empezó a cambiar la estética del lugar. Revoque, fiestas, tapados, lujos e incluso varias compras de medicamentos. Digamos que invirtieron. Un tiempo después, como consecuencia de esa ley de reducción de penas, que es uno de los grandes problemas que tiene la ley argentina, uno a uno fueron recuperando la libertad. El primero en salir fue José Felipe Riciglioni, que tomó un micro que lo conducía desde el penal hasta la ciudad de Rosario, pero el micro decidió hacer un breve descanso en el paraje Maciel. Ahí él aprovechó para ir al baño. Cuando el micro volvió a partir, ya había un pasajero menos. El cuerpo sin vida de Riciglioni fue hallado en el baño de aquel paraje rural
con una bala en la cabeza y otro en el corazón, los dos de calibre 22 según los peritos de balística. Nadie escuchó ni vio nada, pero lo primero que llegó a verse es que no era un crimen común, había sido un calco del joven Reinstein. ¿Por qué Riciglioni había salido antes? Porque las investigaciones decían que él no había disparado, que uno de los tiros lo había pegado Casón y el otro González. Mientras había algunos esbozos tratando de encontrar quién era el culpable, quién no, bueno, mucho no se avanzó, pero al poco tiempo salió en libertad Miguel Ángel Casón. Volvió a Rosario en un auto con un amigo porque no se animó a viajar en micro hasta que encontró trabajo en un mini mercado. Según se dice, se lo encontró el mismo Patronato de Liberados. Una noche de 1988 pidió permiso al dueño del local para retirarse antes porque estaba muy nervioso y muy asustado. Salió a las 9:15 y apenas dio unos pasos se escucharon 2 tiros. Casón cayó muerto al suelo con una bala en la cabeza y otra en el corazón. Esta vez las investigaciones fueron un poco más lejos y se dieron cuenta que Casón había sido asesinado desde el segundo piso de una obra en construcción donde se encontraron 2 vainas calibre 22, o sea, el mismo calibre del asesinato de Reinstein. Finalmente la justicia dispuso la detención de Emilio Reinstein, el padre, y de su chofer, que era ex integrante de una fuerza de seguridad y era famoso por su buena puntería y por ser un buen tirador. ¿Qué pudieron comprobarle? Nada. Fueron liberados por falta de mérito. La prensa rosarina tituló el caso como El Vengador Anónimo y el tiempo empezó a pasar y el caso del Vengador Anónimo se cerró definitivamente. ¿Pero pensás que terminó? No. Quedaba todavía Luis Eliseo González en la cárcel. Salió en libertad cuando ya Riciglioni y Casón estaban muertos y prácticamente desapareció en el anonimato. No se supo nada de él. Pero a fines de 1989 la Prefectura Naval Argentina extrajo de las aguas del Paraná a unos 500 metros del puerto de Rosario el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición. Por las condiciones que presentaba fue imposible identificarlo, pero luego de un buen proceso de enfriamiento se pudo establecer que tenía un balazo en la cabeza y otro en el pecho. No hubo avances en las tareas de identificación, pero la verdad que la opinión pública no tuvo dudas de que ese asesinato había sido la última etapa de la obra de un vengador anónimo. Bueno, eso decía el Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Leyes argentinas. Nos vemos el próximo viernes.